Bueno, pues gracias por conectarse. Sean bienvenidos, bienvenidas y también bienvenidos a las personas que nos vean en la repetición. Esperemos que esto les guste mucho, se la pasen bien, chido. Hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada hablamos de hacedores de la palabra, ese fue el tema. Y esta vez vamos a ver hacedores de la palabra 2. Para no rompernos la cabeza, solo le pusimos así. La semana pasada igual Isra nos abordó un poquito más desde hacedores de la palabra, pero como, ay, ¿cómo decirlo? Como los que no son hacedores de la palabra, más bien. Y hoy vamos a ver como los que sí son hacedores de la palabra. Va, ok. Entonces ahora vamos a ver los que sí son los hacedores de la palabra. Este, mm, ok. Yo no los veo, acuérdense. Bueno, sí veo, creo a Mota. Este, bueno, esta es la sesión 7. Le cambié. ¿Sí ven que le cambié? Creo que va como desfasadón. Ahí va. Entonces, primer punto importante a considerar. Nuestra relación con la palabra, siempre, siempre, toda la vida, es un principio, se va a determinar por nuestra actitud personal hacia ella. Es decir, dependiendo de cuál actitud nosotros tengamos con la palabra, es el tipo de relación que vamos a desencadenar con la palabra. Con la palabra nos referimos a la Biblia. Este, ok, vamos a ver en Salmo 119. Realmente yo les recomiendo que cuando tengan tiempo, ganas de estudiar algo de la Biblia y quieran como tener un devocional como con Dios, puedan leer todo el Salmo 119 porque está centrado en lo que es la palabra. Pero nosotros ahorita, por cuestiones de tiempo, vamos a leer los versos del 1 al 8. Entonces, como le hemos estado haciendo, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Entonces, o no es porque sea mejor ni nada, creo que solo es un poco más entendible, como su lenguaje es un poco más actualizado al que usamos nosotros y por eso estamos usando esta versión, pero ustedes pueden usar la que les guste. Entonces, se los voy a leer. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Entonces, pues vemos que el salmista, es decir, la persona que escribió este salmo, tiene una actitud eh, correcta al relacionarse con la palabra, porque dice que los que siguen las enseñanzas del Señor tienen, o bueno, no tienen que ser más bien, son felices. Y esto es una relación correcta con la palabra, es decir, una relación donde nos sometemos completamente a la voluntad que dice la palabra, o sea, lo que dicen los mandamientos, lo que Dios dice de nosotros, sus promesas, sus consejos, nosotros tenemos que tener una actitud como de rendimiento de cuentas, de obediencia, de sumisión a esta palabra, ¿vale? Esto es lo que vamos a encontrar aquí en este salmo. Ahora, eh, la actitud correcta, entonces dijimos que es relacionarnos con la palabra, de relacionarnos con la palabra es de sometimiento a la voluntad y al gobierno de Dios. Por lo tanto, si no hacemos la palabra, significa que rechazamos la autoridad y el gobierno de Dios. Es como, ajá, si no es una cosa, es la otra. No hay como medias tintas en el no obedecer la palabra. Por ejemplo, en Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Ok, aquí es importante notar que nos da un consejo Santiago donde dice que no solamente tenemos que escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Ponerla en práctica es como va pegado de escuchar la palabra. Y aquí podemos darnos cuenta también que ponerla en práctica es una necesidad para poder cerrar como un ciclo de entendimiento de la palabra. ¿Vamos más o menos? Sí los veo. Sí. Me conecté desde Grisel también para no sufrir y poder interactuar con ustedes. Bueno, con Lisa, porque tiene la cámara abierta. Ok, entonces, ya dijimos que tenemos que tener una actitud como de sumisión a la palabra, pero vamos a ahondar un poquito más en esto, en cómo debemos recibir esta palabra de Dios. Y son básicamente dos características. Las dos las vamos a encontrar en Santiago 1:21. Hace rato, ajá, sí, Santiago 1:21. Y lo puedes leer, Mota, porfis. Lo tienes en la pantalla, o si quieres lo puedes buscar. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Muchas gracias. Ok, entonces la primera cosa o la primera característica que tenemos que tener para acercarnos a la palabra es la limpieza. Y esta limpieza implica tres cosas. Uno, o A, aquí le puse por letras, que para recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos debe convencer de pecado. Vamos a ver un ejemplo de esto en Juan 16, del 7 al 9. ¿Lo puede leer de casualidad Gio? Va. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios, y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ok, entonces, ¿a qué se refiere, a cuál pecado se refiere este pasaje de la Biblia, Liz? ¡Ah! Mota se asombró. El desobedecer, tal vez. Sí, en el último verso dice, incluso en la última oración, o sea, entre los dos últimos puntos, dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Es eso, que el mundo se niega a creer. No creer es un pecado, es no dar en el blanco. A veces podemos pensar que, y sí lo es, pero a veces nos vamos demasiado lejos y decimos, no, pecado es hacer tal o cual cosa, vestirte de esta forma, hacer esto, hacer aquello, tienes que dejar, tienes que empezar, pero a lo que aquí se refiere la palabra con limpieza es a no creer en Dios, a no creer en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, como decíamos en nuestro primer punto, de que, ay, espérame, de que para recibir la palabra de Dios tenemos que creer, tenemos que convencernos de que hemos pecado al no creer en Dios y tenemos que arrepentirnos de ese pecado y cómo, o sea, de cuál, de todos los que hemos hecho en la vida, de simplemente no creer en Él y entonces dejar que la palabra comience a trabajar en nosotros. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos? Sí. El siguiente, gracias por sus likes. El siguiente punto es,
Una vez que tenemos esta convicción de pecado, confesarlo, tenemos que hablarlo con Dios. Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Se los voy a leer. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos o engañarnos a nosotras mismas. Y no vivimos en la verdad, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no hay ninguna otra manera en que podamos ser limpios o limpias. No podemos hacer como... Yo no puedo hacer nada al respecto para limpiar como mi propia vida. Solamente Dios lo puede hacer. Y lo único que yo tengo que hacer es confesárselo a Él y decirle, Dios, no es lo que yo crea, no me quiero engañar a mí misma, no quiero vivir en mi propia sabiduría, quiero que tú me cambies, lo confiesas y entonces la palabra comienza a actuar en ti y en mí. Y el último punto acerca de la limpieza es que vivir atado al pecado nos impide prestar atención a la verdad. Ok, sí, siento que le cambié muy rápido. Vivir atado al pecado o atada al pecado te impide prestar atención a la verdad. O me impide a mí prestar atención a la verdad. Un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Lo puedes leer, por favor, Liz? Voy. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Gracias, Liz. Entonces, cuando tú vives en pecado, lo que pasa es que tú no puedes entender las cosas que son divinas, no puedes entender la palabra. Simplemente no te es revelada y lo único que haces es buscar lo que tú quieres, hacer tu voluntad y hacer como, pues, lo que tú entiendas. Es que iba a decir como Dios te dé a entender, pero no realmente no aplica aquí en este caso ese refrán. Entonces, bueno, ¿recuerdan? Ay, aquí debía ser un 2. Estábamos hablando de 2 características que necesitamos para, para acercarnos a la palabra. La primera fue la limpieza. La segunda es la humildad. Entonces, para la humildad podemos ahondar en 2 puntos. Uno, que parece repetitivo, que no reconocer el perdón del pecado nos impide recibir la palabra que salva. Es muy importante entender esto. Lo podemos ver en Juan, San Juan, en algunas versiones así se llama, San Juan, 9, capítulo 9, versículo desde el 39 hasta el 41. Y dice así, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les responde, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Entonces, Jesús aquí está diciendo, no todo el mundo es culpable. Ustedes en este caso están siendo culpables porque son personas que afirman que lo que saben es lo correcto, afirman que tienen la verdad, pero no la tienen. Entonces no están reconociendo que tienen que ser perdonados por su pecado, por no creer en la palabra de Dios, y entonces no pueden ver la verdad como es, o sea, ven todo torcido. Recordemos aquí, para quienes estén escuchando esto y no sepan, que los fariseos eran como esta secta de la religión judía del tiempo en el que Jesús estuvo, y entonces eran personas que sabían muchísimo de la ley, sabían demasiado, y Jesús también sabía muchísimo. Muchos judíos estaban, bueno, los que seguían y profesaban como
la religión al pie de la letra, estaban obligados a conocer mucho de la palabra, y los fariseos eran unos religiosos que sabían exactamente de inicio a fin cada parte de la palabra. Entonces la conocían, pero no lo podían ver porque lo veían con sus propios ojos. Por eso Jesús les está diciendo esto. Les está diciendo, es que ustedes piensan que saben porque conocen la palabra, pero no conocen la verdad que está en esa palabra, que es Jesús, como ya lo veíamos algunas clases anteriores. Ok, continuemos. El punto número 2 acerca de la humildad para poder acercarnos a la palabra de Dios es que la actitud de quien recibe la palabra debe ser de sumisión y obediencia, que es lo que estábamos comentando al principio, que esa es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener para acercarnos a la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Juan 9, 39 al 41. Ay, me equivoqué. Es que hace rato les di otra cita incorrecta. Aquí, es Romanos, perdón. Romanos 16, 25 al 27. Ignoren la cita que dice ahí. Ahí veo que no se cambia la diapositiva. Esperen un segundo a ver si se cambia. Ya. Ahí dice Juan 9, 39 al 41, pero no es esa. Debe decir Romanos 16, 25 al 27. ¿Vale? ¿Lo puedes leer, Mota, porfis? Dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio, Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Mota. Entonces, bueno, pues es muy claro, ¿no? No encuentro la parte. Ajá, dice, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Entonces, tenemos que obedecer el mensaje de Cristo, de su palabra. Ok, avancemos. Entonces, en la palabra hay un pasaje donde se habla de que no debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores. O sea, no solo tenemos que escuchar, sino tenemos también que hacer o poner por obra. Esto, por ejemplo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, oír es bueno. Si tú escuchas la palabra, tú puedes tener fe. Pero nosotros queremos ir un paso más allá. Además de tener fe, nosotros queremos hacer lo que dice aquí Santiago 1 del 23 al 25. ¿Lo puedes leer, Gio? Porfis. Listo. Dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Gracias, Gio. Entonces, aquí el oidor olvidadizo es quien olvida por falta de atención. Esto es lo que significa ser un oidor olvidadizo. Quien olvida por falta de atención, es decir, por falta de interés. Aquí, ajá. Esta persona es quien se mira en el espejo, ¿no? El oidor que olvida. Es quien se mira en un espejo y al rato se va y no se acuerda de cómo era. Luego,
está en la contraparte el hacedor de la palabra, que es de quien se dice el que mira atentamente, como veíamos en el versículo, o bueno, en estos versículos. Bueno, no es el que mira, es el que escucha la palabra, pero no lo obedeces. Espérenme. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, dice, si miras atentamente, entonces el hacedor de la palabra es el que mira atentamente. Y a mí me llama mucho la atención porque si se dan cuenta, habla de un espejo. Y a mí me parece muy interesante la analogía del espejo, porque el espejo lo que hace es reflejar a la misma persona. Vemos que en el primer momento dice, te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas cómo eres. Se te va, escuchas y se te olvida. Pero es un reflejo de ti. Entonces, ser un oidor olvidadizo tiene que ver no solamente con tu actitud, sino con tu identidad, con que tú no estás interesado en algo, porque simplemente no te motiva, no es para nada para ti. Pero también así el que mira atentamente o el que es un hacedor de la palabra no tiene que ver solamente con su actitud, como ya veíamos que hay una actitud correcta, sino también con quién es esa persona. Entonces, la acción del hacedor es como un poco redundante, pero la acción se relaciona con la identidad tanto como con lo que recibe de Dios. O sea, el hacedor de la palabra hace la palabra por quién es y luego como resultado recibe algo de Dios. Es como una promesa que viene a partir de algo que nos identifica como personas. Esto lo podemos ver en el Salmo 1, del 1 al 3, y está bastante claro. Dice, por ejemplo, qué alegría para los que no, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ok, entonces estábamos hablando en Santiago de que el oidor olvidadizo es el que se mira y luego se va y se le olvida. Después, el hacedor es el que mira atentamente. Entonces, dijimos que el hacedor de la palabra, ajá, eso ya lo dijimos, y le puedes pasar, por favor. Y entonces, que su acción se relaciona con su identidad y con lo que recibe de Dios. Y vimos el ejemplo en el Salmo 1, del 1 al 3. Entonces, continuamos. Eso era el Salmo 1, del 1 al 3. Y les voy a decir entonces las claves para entender lo que habíamos dicho acerca de la acción, la identidad y lo que recibimos de Dios, que es la bendición. Entonces, la acción es no andar, no estar, no sentarse y meditar. Tienen que tener como que ahí el Salmo 1, del 1 al 3 abierto para que me vayan entendiendo. La acción es, qué alegría para los que no seguir o no andar en el consejo de malos, o no seguir el consejo de los malos. Esa es una acción. La otra acción, o sea, el hacedor de la palabra lo que hace es no andar con pecadores. Lo que hace el hacedor de la palabra es no se junta con burlones. Lo que hace el hacedor de la palabra es deleitarse en la ley del Señor, meditar de día y de noche. Esa es una acción. Esa acción está relacionada con la identidad de esta persona. ¿Dónde lo vemos? Cuando dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. Esto es la identidad. ¿Quién soy? Soy como un árbol que está plantado a la orilla de un río. ¿Cómo es un árbol que está plantado a la orilla de un río? Uno que siempre da fruto en su tiempo. O sea, soy una persona que siempre da fruto en su tiempo. Soy una persona cuyas hojas, cuyo fruto, cuyo vigor, cuya fuerza nunca se marchita. Soy
una persona que prospero en todo lo que hago. Y esto último de lo que soy yo, es parte de la bendición que Dios tiene para mí. Está relacionado todo, si se dan cuenta, porque entonces lo que yo recibo de Dios es bendición. Todo lo que hago, dice en la versión Reina Valera 1960, dice, todo lo que hace prospera o prosperará. Todo lo que yo hago prospera. ¿Por qué? Porque esa es mi identidad, porque yo decido hacer la palabra. Entonces, es una relación que te hace posicionarte en saber quién eres tú y al mismo tiempo trae una bendición de Dios hacia tu vida. ¿Ok? Entonces, continuemos ya casi para terminar. Se van a tener que llevar tarea porque está muy largo y no lo vamos a leer todo. Vamos a analizar un poquito por qué la palabra de Dios nos lleva a la bendición. Para esto tendríamos que leer todo el capítulo de Deuteronomio 30, pero no lo vamos a leer. Ay, déjenme, es que quiero abrir aquí esto, porque no los veo y me estreso. Ya. Ajá. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a estar leyendo varios versos ahorita nada más, pero de verdad los animo a que los lean en su casa. Ok. Primero, vamos a ver que, déjenme ver acá mis notas. Todo este capítulo está dedicado a hablar sobre un camino de restauración. En este tiempo, el pueblo de Israel se había portado mal, como siempre, esto no es una novedad. Se habían portado mal y después Dios les dice, si hacen lo malo, les va a ir mal, pero si hacen lo bueno, yo los voy a restaurar. Y entonces toda esa promesa como de restitución para el pueblo de Israel, si ellos regresan su vida a seguir los mandamientos de Dios, es este capítulo 30. Y en el versículo, por ejemplo, 2 y 3 de Deuteronomio 30, ¿los puedes leer, Mota, por favor? Y cuando tú y tus hijos se vuelven al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y se comprará de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Gracias. Sí, es como un poco el resumencito de lo que les acabo de decir, ¿no? El pueblo de Israel dice, se había portado mal, se van a portar bien, y entonces Dios les dice, los voy a reunir, los voy a bendecir y les va a ir súper chido. A ver, espérenme. Ajá. Entonces, de pronto parece, como el pueblo de Israel se porta tan mal, de pronto nosotros podríamos pensar, qué difícil es ser un hacedor de la palabra, ¿no? O sea, yo no puedo jamás seguir los mandamientos de Cristo, aunque Él me ame mucho y haya muerto por mí, yo de verdad estoy fuera, es muy difícil para mí. Pero justo el versículo 11 de Deuteronomio, el capítulo que estamos leyendo, dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. ¿Ok? Entonces, no hay que agobiarnos antes de comenzar o antes de intentar, pues, seguir los mandatos de Dios, porque no es difícil. Lo dice la misma palabra. Y, ok, y en el verso 16 del mismo capítulo, ¿lo puedes leer, Liz, por favor? Te trabaste. ¿Quién sabe si estés ahí? Sí. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ah. Solo está congelada tu cámara. ¿A poco? Ay. Porque te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Gracias. Entonces aquí vemos dos cosas, que Dios nos pide algo y que Dios nos promete algo. Nos pide tres cosas principalmente. Dice, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. O sea, nos pide amarle. Después nos pide
dice, y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas. Eso es andar en sus caminos. Es la segunda cosa que nos pide. Y la tercera es guardar sus mandamientos. Ah, bueno, lo tengo yo volteado. Andar en sus caminos está andando en sus caminos. Y luego dice, cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas. Entonces, esas son las tres cosas que nos pide. Amarle, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Eso es lo súper fácil que dice la palabra que tenemos que hacer. Y yo creo que sí, es bastante sencillo, amarle. Después dijimos que también nos promete algunas cosas. Son tres también. Dice, si lo haces, vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Porque recordemos que está hablando de la tierra prometida a la que iban a entrar el pueblo de Israel. Entonces, esas son las tres cosas que nos pide Dios y que son sencillas, pero además son más sencillas todavía porque nos promete regresarnos algo una vez que nosotros le damos lo que pide de nosotros. Nos promete vida, nos promete multiplicación y nos promete bendición. Y ahora, Gio, ¿nos puedes ayudar a leer el versículo, Josué 1, 7 y 8? Va. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que me emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Gio. Pues fíjense que a mí me sorprendió mucho, apenas leímos este versículo, este pasaje cuando estábamos leyendo Josué, nosotros en la iglesia, entonces a mí me impactó demasiado porque siempre utilizamos Josué 1:7, ¿no? O sea, como que cuando nos sentimos achicopalados o desanimados o lo que sea, decimos solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y sentimos que, ay, sí, ya me voy a esforzar y voy a ser muy valiente, pero casi nunca tomamos en cuenta lo que dice el versículo 8, que es, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley. Entonces, bueno, al menos yo, a lo mejor ustedes ya lo habían entendido y ya habían hecho así, pero yo sí decía, ay, sí, primero digo, me esfuerzo muy valiente y todo bien chido, y ya, ahí se acabó el problema. Y ya me voy a esforzar porque sí, Dios es bueno y Dios está conmigo, pero dice, no te apartes de este libro de la ley. Y dice, vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas, pero no lo dices después de esfuérzate y sé muy valiente. No dice, si te esfuerzas, vas a prosperar. No dice eso. Dice, si te esfuerzas, no apartas de tu boca el libro de la ley, entonces prosperas. Entonces, a partir de guardar los mandamientos y guardar la palabra, es cuando podemos prosperar y cuando Dios trae bendición a nuestra vida. Por portarnos bien, por esforzarnos, no, sino porque su palabra es vida, su palabra trae revelación a nosotros y trae una manera de comportarnos tan distinta que entonces prosperamos. Es como un buen consejo, o sea, obviamente no así de sencillo, pero pues recibes un buen consejo y lo pones por obra y entonces te bendice ese consejo. ¿Por qué? Porque lo pudiste seguir, lo pudiste aplicar a tu vida. Simplemente si te esfuerzas así y no sigues el consejo, no te va bien. ¿Porque fuiste bueno? ¿Porque fuiste malo? No, simplemente porque no seguiste el consejo tal y como tenías que hacerlo. Entonces, muy chido, ¿no? Ya para terminar y despedirnos, vamos a hablar de que Jesús es el ejemplo más importante en la palabra que tenemos acerca de la obediencia y la bendición. Él mismo nos dijo, les voy a decir en Juan 4:34, si quieren anótenlo, en Juan 4:34, él dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Para Jesús lo más importante era hacer la voluntad del Padre, y para Jesús lo más importante fue terminar su obra. Algo bastante
como que nos da mucho alivio porque lo que hizo justamente fue cumplir la ley para que nosotros ahora vivamos bajo su gracia. Entonces ya no tenemos que andar sufriendo y flagelándonos porque Él, con su amor eterno, nos dio salvación a todos y nos dio perdón de pecado, que es lo que hablamos hace rato que necesitamos. Entonces, Jesús decidió ser la persona más obediente en el mundo y en la existencia. Y después, en Filipenses 2:9, ¿me ayudas, Liz? Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres ese? Gracias. Sí, era ese. Entonces, pues ahí está. Jesús también es un ejemplo de obediencia y también es un ejemplo de que cuando se obedece, Dios bendice o Dios trae bendición. No por ser su hijo se puso todo estricto y ya no lo bendijo. A todos Dios nos bendice cuando le obedecemos y Jesús también fue bendecido. Dice la palabra que que Jesús tuvo un nombre que fue sobre todo nombre y que tuvo un lugar de máximo honor. Entonces, ¿es eso Jesús para nosotros en la vida? Él es nuestro ejemplo de cómo debemos hacer la palabra y en Él podemos nosotros cumplir o ya hemos cumplido lo que Dios nos ha solicitado en su palabra. ¿Alguien quiere decir algo? Ese fue nuestro gran cierre. A mí me sorprendió mucho una frase que dijiste de sé quién soy y por el saber quién soy, eso trae bendición. Entonces, pues yo sé que soy hija de Dios y pues eso, por ese simple hecho, soy bendecida. Gracias, Liz. Sí, está padrísimo, ¿no? Está padrísimo porque tu identidad define también cómo te comportas en la vida, cómo reaccionas ante la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a orar, ¿vale? Para despedirnos. Dios, te doy muchas gracias por este momento que nos permitiste aprender de ti. Muchas gracias porque probablemente algunos de nosotros ya sabíamos lo que estamos exponiendo, pero también algunas cosas nos fueron reveladas esta noche y sobre todo nos sembraste, yo creo, el deseo de seguir buscándote, de seguir buscando en tu palabra lo que tienes para nosotros. Sembraste en nosotros las ganas de conocerte más, las ganas de saber qué tienes para nosotros. Gracias porque tú siempre traes bendición, porque cuando tú decides que nosotros nos sometamos a ti, que te obedezcamos, que seamos sumisos ante tu palabra, tú no tienes un pensamiento de maldad, sino que tienes pensamientos de bien para nosotros. Tienes bendiciones y tienes mucho amor para darnos. Yo estoy segura y convencida de que todo lo que tú dices, mi Dios, de mi vida, de la vida de mis amigos, es para crecimiento, es para bendición. Muchas gracias por Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, que fue obediente para ti y que ahora está siendo glorificado y que gracias a él, Señor, yo hoy puedo estar aquí hablando contigo, puedo estar con mis amigos a la distancia y todos podemos saber que tú eres el Dios verdadero y que tú nos ayudas a hacer tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.